Saludos cordiales. Muy buenas noches, eternas lunas, para todos ustedes. Está la plataforma de Facebook, asimismo también para nuestros amigos en TikTok. Sean bienvenidos a este espacio, Los Libros del Cuervo. Para explicarlo rápidamente a la gente de TikTok, todos los lunes en esta cuenta hacemos una transmisión a esta hora aproximadamente para poder tratar algunos temas relativos a libros, relativos a situaciones, temas, circunstancias que le llaman la atención a la comunidad gótica, pero que en realidad pues son temas de índole cultural general muy interesantes. Quédense con nosotros en este caso y por supuesto aparezcan aquí con nosotros. Saludamos aquí en la plataforma de TikTok a la maestra Yevampi. Muy buenas noches, eternas lunas, mi lady. Buenas noches. Al final pudo llegar, ¿verdad? Sí, apenitas. Bueno, pues de cualquier manera. Y para todos los amigos de Facebook, por supuesto, también empezamos a comentarles de esto. Ya en Letras Góticas ustedes nos conocen precisamente por todas estas temáticas que hemos traído a ustedes a lo largo de prácticamente, pues ya, ¿cuánto será, mi lady? Un año y algo, ¿verdad? O también 2 años, ¿no? Casi 2 años. Casi 2 años. Casi 2 años que hemos estado trayendo pues estas pláticas. Digo, si no se habían enterado, bueno, por supuesto aquí en Letras Góticas es porque en Letras Góticas es poquito, hace poquito que lo estamos haciendo. En Letras Góticas un año. En Letras Góticas es 1 año. En Eternas Lunas 2 años. Así es, efectivamente. Qué barbaridad, ¿no? Y no se acaba el conocimiento en cuanto a todo este tipo de cosas, ¿verdad? Sí. No se acaba. Es algo que permanece totalmente. Pero bueno, saludos a todos los amigos que están uniendo en la cuenta de Luna de Octubre, aquí en este espacio de TikTok. Y por supuesto a todos nuestros amigos aquí en Facebook. Buenas noches, maestra Liliana. Eternas lunas, se anda por acá la maestra Liliana. Y bueno, ¿qué es lo de hoy? Que bueno, prácticamente no quisimos ser demasiado explícitos en la tarde cuando mandamos nuestro mensajito y les dijimos, bueno, vamos a tener una transmisión, va a haber un tema interesante y cosas por el estilo. Y ahorita ustedes ya pueden ver en la etiqueta de la transmisión que el tema es una introducción a la demonología. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, entonces, terminando de ver esta transmisión, yo voy a saber invocar a los demonios. No. Terminando la transmisión, entonces yo voy a tener control sobre todo este tipo de criaturas. No, tampoco. Saludos, Lito, acá en TikTok. No, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este caso? Miren, habitualmente todo empieza a estar mal cuando desde un principio tú partes del prejuicio. Por ejemplo, no muy lejos, y la maestra Yevampi se los puede decir, en este caso, desde que tenemos esta imagen acá atrás, tenemos todo tipo de comentarios de distintas personas, que si adoramos al mal, que si somos satánicos, que cosa por el estilo. Hemos explicado poco, ampliamente, que la idea de este tipo de imagen es otra. Es hablar en cuanto a conocimiento, es hablar en cuanto a lo que simboliza el llamado Baphomet. Saludos, Bonnie, por acá, por Facebook. Muy buenas noches, eternas lunas. Entonces, cuando nosotros partimos del prejuicio, es fácil caer en toda clase de exageraciones. Entonces, anoche, porque voy a ser franco, anoche decidimos un poco el tema de la transmisión. Platicando con algunos amigos en las transmisiones de TikTok, de repente vino el tema de todo lo demoníaco, vino el tema de este tipo de situaciones que se presentan con estos seres, que si pueden ser controlados, que si no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, decidimos hacer una sesión un tanto cuanto abierta, por lo tanto,
Si ustedes acá en Facebook, que habitualmente yo recibo muy bonitos mensajes a través de la plataforma, en este caso, pero si hoy quieren utilizarla para hacer alguna pregunta, para que nosotros vayamos aclarando desde un principio quiénes son, o bueno, qué son, dónde, etcétera, etcétera, pues lo primero que nosotros tenemos que hacer pues es preguntarlo. Y por supuesto nosotros en Luna de Octubre, personalmente yo, su amigo Paul Raven, en este caso los invito a que hagan algún tipo de pregunta, siempre y cuando pues, estamos dentro de un ámbito que ustedes saben que no va a ser, como siempre lo decimos, no es un ámbito para eruditos. Si de repente pues una persona que llega aquí sabe, conoce, tiene práctica y probablemente una creencia muy específica, lo más sensato en ese momento será dejarle hablar. Porque evidentemente yo no tendré mucho que decirle a estas personas, en virtud de que pues ellos tendrán más conocimiento que el que yo pueda verter en esta ocasión. Pero si ustedes hayan interesante que platiquemos de este tipo de cosas, pues bueno, para eso estamos aquí el día de hoy, para poder traer esta charla acerca de la demonología. Por eso hemos intitulado el espacio del día de hoy Introducción a la Demonología. Ahora, ¿por qué? Uno podría pensar que porque uno puede hacerlo, pero me parece que es una mala respuesta. Vamos a decir que el por qué es porque hemos notado que en distintos momentos en que hacemos plática sobre este respecto, aparentemente hay un interés renovado sobre el tema. ¿Qué ha contribuido a ello? Pues, muchas situaciones. Saludos, Chuy Islas, acá en TikTok. Por supuesto, todos los amigos en TikTok que se están sumando. Eternas Dunas para todos ustedes. Y por supuesto, sean bienvenidos a este espacio donde hablaremos un poco sobre demonología. Entonces, he visto un interés renovado por el tema. Hay gente más joven que yo, evidentemente, que se está interesando sobre estas cuestiones. Y en algún momento, saludos maestro Bones, acá en TikTok, en algún momento estamos nosotros seguros de que será mucho más útil que alguien nos cuente, nos explique algo que sabe de este tema, que quedarnos con la duda. ¿Y por qué lo digo? Bueno, aquí personalizo la situación. Yo mismo soy una persona que en su momento tuvo esta circunstancia. Saludos, maestro Abimael Siner, Eternas Lunas. Partí al entendimiento de todo este fenómeno, que bueno, yo creo que si estás educando a una persona dentro de lo que es la creencia católica, pues lo menos que puedes hacer es informarle bien sobre esos aspectos antes de que surjan las dudas. Pero resulta que en nuestra sociedad, estoy hablando concretamente pues de un espacio y un tiempo que es el de México, pero sin duda alguna, por lo que he podido hablar con algunas personas de América Latina, me parece que también el entorno es similar. Es decir, es un entorno. Saludos, Diana Medina de Eternas Lunas. Qué bueno que estás por acá. Sabemos que es un entorno, América Latina, en donde ha cundido pues esta ideología, por llamarla de este modo. Así que durante el espacio, si los amigos que nos están siguiendo desde el principio de repente notan que uso la palabra ideología, es para no repetir tanto el término de creencia, en este caso. Estamos transmitiendo de manera conjunta en Facebook y también en TikTok. Y TikTok es una plataforma un poco reacia a cierto tipo de situaciones. Aquí en Facebook, pues, ¿no? Hemos transmitido por un tiempo de 2 años y nunca nos han comentado nada de eso, por lo menos no en las transmisiones en vivo. Entonces, pues creemos que podemos continuar sin ningún problema en este caso, pero sí, cada vez que ahorita en este espacio mencione la palabra ideología, no me estoy refiriendo nada más a una cuestión mental, a un término filosófico, sino me estoy refiriendo a una creencia en este caso. Entonces,
Mucha gente se ha manejado dentro de eso. Y si creemos que nosotros podemos educar, o que la sociedad puede educar en este sentido, pues entonces tendría uno que pensar en las situaciones que pueden surgir con respecto a estos que son los llamados antagonistas. ¿Por qué razón? Comencemos ya con el tema, con esta introducción que estoy haciendo. Los jesuitas, una de las órdenes más castigadas por la colonia española, en el inicio de la conquista del Nuevo Mundo. Y esto pues a nivel general, no solamente aquí en México, que fue conocido como la Nueva España, sino también en otras partes de América Latina. Hubo siempre una desconfianza muy grande de los jesuitas, porque normalmente ellos pensaban, razonaban de otro modo, tenían otro tipo de filosofía, partían con otro tipo de ideas, una de las cuales no le agradaba muchísimo al resto de las órdenes religiosas. Y es, por ejemplo, que ellos estudiaban el término de los demonios. ¿Por qué? ¿Religiosos estudiando demonios? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué lo hacen? Sencillamente porque ellos razonan que siendo los enemigos de Dios, naturalmente, lo primero que tiene que hacerse es estudiar al enemigo para saber qué hacer con él. Parece muy simple el razonamiento. Podría decirse que en términos de esto que se conoce como la navaja de Ockham, parece demasiado sencillo, pero no nos gusta pensarlo en sencillo. Nos gusta pensarlo en muy complicado por alguna razón. Entonces, mientras nosotros no razonemos de alguna manera con este útil razonamiento que es la navaja de Ockham, donde pues naturalmente el término más simple es el más probable para poder resolver un problema. Y pues bueno, en el caso de esta religión, pues normalmente pues ese es el más fácil, ¿de acuerdo? Pero pues mientras no se piense así, entonces se pretenderá, y aquí vamos a la segunda dentro de esta introducción, ¿no? Aquí vamos a la segunda dentro de esta introducción. Si nosotros pensamos que la demonología o el estudio de demonios comenzó con gente maligna que quería hacerse con el control de los demonios o cosa por el estilo, no, definitivamente no. No fue con estas personas. Fueron religiosos los que lo empezaron. Sabiamente, nuestro amigo Bones en la plataforma de TikTok nos dice, lo dijo Lao Tse, conoce bien a tu enemigo. No hay más en este caso. No hay más en este caso, decididamente. Ahora, ¿qué es lo que estudiaron ellos? Bueno, estudiaron muchas cosas, ¿no? La fuente principal del día de hoy, por si ustedes van a comentar algo, preguntar algo al respecto en este caso, aunque pues tenemos un pequeño esquema de conversación, ¿cierto? Para poder platicar con ustedes. Pues nos gusta traer una idea de lo que vamos a platicar, pero no tenemos ningún problema en cambiar un poco nuestro derrotero si ustedes lo piensan de otra manera, ¿de acuerdo? Seguimos saludando amigos en TikTok, siguen llegando. Y bueno, aquí. Diccionario Espasa de Ciencias Ocultas. Este diccionario de J. Felipe Alonso es una fuente bastante útil porque es exhaustiva en la búsqueda de distintos términos que pertenecen a todo este tipo de situaciones. Y por supuesto viene bien ilustrado, vienen algunas ilustraciones. Como siempre en todo diccionario, pues solo vienen las necesarias. Abimael Cine nos cuenta, si has de enfrentarte a algo, es mejor conocerlo. El maestro no los escucha porque está en una transmisión en Facebook.
y acá TikTok, pero en la cuenta del 1 de octubre. Entonces por eso no les contestan los mensajes. Bueno, Ah, ya, andan por allá también preguntando. me están preguntando cosas y como tú no ves lo que está pasando, entonces Ah, no, pues avísenme, ya vamos para allá. yo no he podido estar. Ah, no, Estoy pero ocupada en este momento. sí, no se preocupe, mi lady. En este caso, la maestra nos comenta que precisamente pues hay gente que está en la transmisión, pero no está en la transmisión, o sea, que está con la maestra en Yuvalpi, pero que no están conmigo. Es un poco difícil de entender, no tratemos de entenderlo, vamos a seguir entendiendo más sobre los demonios en este caso. Nosotros ahorita lo resolvemos, eso no tengan ustedes la menor duda, ¿no? Ahorita lo resolvemos para que los amigos de TikTok también nos estén escuchando, porque justamente un poco el tema de la transmisión pues fue para ustedes, fue para la gente de TikTok que de alguna manera nos estuvo preguntando algunas cosas, ¿no? Bueno, por el momento parece que no hay muchas preguntas en este caso, pero pues ya estamos listos para que si alguien pregunta algo, pues nosotros lo respondemos, ¿no? Utilizando todos los recursos de esta situación. Si has de enfrentarte a algo, es mejor conocerlo. Y Bonnie nos dice que es interesante. Sí que es interesante, porque hoy te vamos a empezar con las circunstancias que en este caso nos llevan. Otro punto que hay que tener muy en claro. Otro punto que hay que tener muy en claro. Si vas a hablar de algo, primero defínelo. Saludos a Orlando Morphis. Saludos cordiales, Eternas Dunas. Y bueno, así que vamos a definir términos. Por supuesto, la entrada en este diccionario es sumamente larga. Vamos a tomar únicamente lo mínimo indispensable. El estudioso Auguste Comte decía en su obra Dissertation sur l'apparition de Spirit et sur les vampires. Este manual es un manual clásico, porque el manual sobre la aparición de espíritus y de vampiros de Dom Augustin Comte es, repito, para reforzar esto que les dije en un principio, fue un religioso. ¿De acuerdo? Fue una persona de religión. Dice, no me es desconocido el gran número de autores que han escrito sobre las apariciones de ángeles, demonios y ánimas. Y no estoy lo suficientemente convencido de mi capacidad para creer que vaya a ser lo mejor que ellos, ni que vaya a ampliar sus conocimientos y descubrimientos. Declaro que considero igualmente ciertas todas las apariciones relatadas en los libros sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento, sin pretender, sin embargo, que sea posible el explicarlas y reducirlas a su a su sentido natural y sensato, limitando todo lo que es demasiado maravilloso, y puedo alejar a las personas letradas. En cuanto a las otras apariciones y visiones relatadas por autores cristianos, judíos, paganos, hago lo posible por discernir entre ellas y exhorto a mis lectores para que hagan otro tanto. De ello puede añadirse que todas las sociedades y culturas de la Tierra tienen y tendrán su propia idea del mal y del demonio. Los orígenes del demonio son muy antiguos y nadie sabe cuándo inició la idea del mal, ni cuándo se personalizó en un ser al que nosotros, por deformación occidental, románica y romanizante, llamamos indistintamente demonio y diablo. Por mucho que nos remontamos en el tiempo hacia las criaturas milenarias conocidas y que rebusquemos entre las prácticamente desconocidas, nunca podremos decir que a partir de este instante circula la idea de la existencia real del maligno. Y bueno, ya con esta introducción nos damos cuenta de que hay muchas cosas que probablemente son muy difíciles en este caso. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos una de las primeras intervenciones. Entonces, vamos a ir hacia ella, pero antes dejar muy en claro esta situación. La idea de demonio, de diablo, circula de manera imprecisa, es lo que dice Felipe Alonso en su compilación del diccionario. Y por supuesto, lo único que tenemos en claro es precisamente que se trata de un espíritu maligno en este caso.
El demonio para la demonología, pues es justamente eso, es justamente este tipo de criaturas. Ahora, su naturaleza. Aquí pues, es donde vamos a tener que resumir parte de la información de este texto, pues se destina a una entrada muy, muy larga, en este caso. Pero antes de partir a ella, a ver, dice el amigo Mortis, pero también porque también un poquito pues este tipo de charlas han surgido de la interacción con la gente. Y pues bueno, hay dudas muy interesantes, ¿no? En este caso. Baal, gran duque del infierno, integrante de la llamada corte infernal, que ejerce su dominio sobre una vasta zona del territorio de la oscuridad. Algunos demonólogos lo consideran el general en jefe de los ejércitos infernales. El investigador francés Colin de Plancy dice que los mahometanos creían que, habiendo Abraham conocido al verdadero Dios, escogió el momento en que su padre estaba ausente para destrozar todos los ídolos excepto el de Baal, de cuyo cuello colgó el hacha con que había hecho el destrozo. De alguna manera, por causa de esta definición, pues entendemos que Baal dominaba la destrucción. Pero ahorita vamos a pasar a ese punto. No nos adelantemos demasiado en este caso. Entonces, sí, vamos a resumir un poco esta información. Ya quedamos en claro con respecto a los demonios esta situación. Otra cosa que tenemos que tener muy en claro es que nosotros hemos acostumbrado darle a este tipo de criaturas un aspecto muy específico. Es decir, da alas de murciélago, cola, cuernos, etcétera, etcétera. Cara de chivo, si gustan. Patas de cabra, si gustan, en este caso. No tenían eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de demonología en términos que utilizaban estos señores, que eran religiosos. Entonces estamos hablando de que las características que ellos están utilizando provienen de un libro. Y naturalmente pues ese libro no puede ser otro, por ejemplo, para el catolicismo que la Biblia. ¿Ya está? Bueno. Señores, la Biblia no habla de que estos seres tenían esas cosas. No las tenían. No tenían ni cola, no tenían cuerno, tenían alas de murciélago. Son espíritus. Porque además hay otra cosa que tenemos que recordar. La palabra demonio proviene del griego demon y significa espíritu. A tal grado podemos afirmar esto que inclusive pongo como fuente de todo este trabajo que vamos a estar platicando que el propio libro de Platón habla de eso. Sí, claro, me refiero a los diálogos de Platón. Antes de seguir adelante, nos falta un comentario por acá de TikTok. Dice, desde mi punto de vista, no es un demonio, tampoco son tan malos, también pueden ayudar. Por ejemplo, el rey Salomón. Allá vamos, para allá vamos. O sea, todo poquito a poquito. Todo poquito a poquito, de verdad. Porque precisamente la idea es que nuestros amigos que entran aquí de repente por primera vez dicen, ay, es que vamos a ver de los demonios, vamos a ver cómo los invocamos. No, primero tienes que saber qué rayos es. ¿Y qué es lo que se ha escrito sobre ellos? Y entonces una de las primeras cosas que yo les digo que tenemos que tener en claro es naturalmente pues esta situación. Pues, los demonios son espíritus, no tienen un cuerpo ni cosa por el estilo. O a ver, ¿no acaso se habla en distintos espacios de todo lo que es la cuestión religiosa? ¿De exorcismos? ¿De posesiones? ¿Cómo podrían hacerlo si tuvieran un cuerpo? No hay tal. No hay tal. Además, hay muchas cosas que nosotros podemos decir que hasta nos pueden ayudar a pensar filosóficamente en un detalle. Señores, el mal no necesariamente tiene que tener un rostro. A veces puede tener el rostro más bello que ustedes se puedan imaginar. Y entonces un demonio será justamente aquel que sea suficientemente seductor para ustedes. Puede ser un incubo. Es decir, estas criaturas con aspecto de hermosos varones que buscan seducir a las mujeres, por ejemplo. O puede ser un súcubo, que son estas entidades malignas con aspecto femenino
que se encargan de subyugar a los varones. Jan dirá, no sabes cómo te lo agradecemos ahí en TikTok, muchísimas gracias. Sí, denle tap a la pantalla para que la transmisión se pueda ampliar, por supuesto. Digo, yo lo que pasa es que soy de esas personas que de repente se empieza a meter en la plática de un tema y se le olvida, se le olvidan ese tipo de cosas que tienen las plataformas. Pero bueno, acá, perdón, estamos platicando para el TikTok. Seguimos por acá con el tema, y entonces ya nos quedó claro entonces primeramente esta situación con los famosos demonios. O sea, los famosos demonios, en este caso primero tenemos que entender que son espíritus, no tienen un cuerpo, no tienen una cuestión, ¿de acuerdo? Ahora, cuando empiezan a estudiarlos, los jesuitas empiezan a encontrar una serie de características y comienza su clasificación. Para la clasificación, a modo de manual más breve, para ir resumiendo estas cuestiones, este librito que yo no sé si todavía lo sigan vendiendo, la verdad es que lo he visto poco. Se llama Demonología de Claudio Marziaro. Entonces, Claudio Marziaro nos habla precisamente también de este aspecto y pues naturalmente pues comienza hablando del tema de la historia, que en realidad pues bueno, empieza hablando de temas de exorcismos y de otras circunstancias para tratar de lo que es el tema de lo que es la posesión. Pero pues antes de hablar de posesión en todo este asunto, pues primeramente nosotros tenemos que comenzar en este caso a definir qué es lo que de alguna forma es una cosa y la otra. Por ejemplo, otra vez del griego. Nosotros hablamos de demonios y de diablos de la misma manera. En forma familiar, sí es lo mismo. Sí es lo mismo, o sea, no hay mucha diferencia en este caso, ¿de acuerdo? Diablos, demonios, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, pues nosotros, diablos, en este caso, el calumniador, es lo que quiere decir, se entiende en general los espíritus malignos, secuaces de Satán y Lucifer. Pues ven, los que vienen siguiendo a estos dos, pues vienen a ser los diablos, los demonios, en este caso, y por supuesto sí, aunque hay muchos términos, finalmente prevalecen esos dos, ¿no? Entonces, aquí, para efectos de nuestra conversación, diablo, demonio, ¿de acuerdo? Ahora, esas criaturas empezaron a investigarlas los jesuitas, o por lo menos empezaron a tener testimonios, y fue así como fueron construyendo distintas imágenes. Por ejemplo, hace un instante acabo de leer una descripción bastante escueta, somera, de una deidad llamada Baal, que está relacionada aparentemente con la destrucción, a la cual se le da por demonio, en este caso. Y asimismo, hay varios de estos seres que tienen estas características. Vamos a ver. Por ejemplo, se habla en una descripción muy breve de la nomenclatura de estos seres, de criaturas como Abigor, demonio superior de la monarquía infernal, encubre el grado de gran duque y tiene a sus órdenes 60 legiones de demonios inferiores. Tiene el aspecto de un arrogante caballero, provisto de lanza, estandarte y cetro, y cabalga un monstruo alado. Conoce el porvenir y sugiere a los jefes el modo de hacerse obedecer y querer por los soldados. No hay secretos para él en todo lo que concierne al arte militar y a la astucia en la batalla. Analizando. Siempre hay que estar analizando todo este tipo de cosas. ¿Qué nos están diciendo? Uno, ¿cuántos mandas? Dos, ¿cómo es? Tres, ¿cuáles son sus atributos? En general, eso es lo que ustedes se van a encontrar en cualquier parte donde se haga mención de estos seres. Como contraparte, yo les puedo decir que también eso lo pueden encontrar en angelología.
Claro que por supuesto con unas criaturas completamente distintas a estas. ¿De acuerdo? Son entidades de alta jerarquía en varios textos, dice Fata 111. Ya está despertando el público para que vayan interviniendo en la transmisión. Eso es lo que estamos esperando, amigos. Es lo que estamos esperando. Que ustedes vayan preguntando todo este tipo de cosas, que ustedes vayan tratando de estos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, sí, entidades de alta jerarquía en varios textos que tienen que ver con la posesión. No sé, esto parece una pregunta, otra lo platicamos. Pero ya nos quedó claro precisamente que son espíritus, que sus descripciones las empezaron a obtener los jesuitas a partir de distintos textos, que en estos textos se está haciendo una mención de su aspecto, sus atributos y finalmente los poderes, ¿de acuerdo? Cuando habla de atributos, habla supuestamente de esta cuestión que habla de su número y de las legiones que comandan. Es curioso cómo se preocupó muchísimo el catolicismo, concretamente los jesuitas en este caso, se preocuparon muchísimo por buscar un número exacto de estas criaturas, ¿de acuerdo? Pero bueno, también recuerden que todo esto tiene mucho que ver con dos aspectos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Robin Ponton, muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante para que ustedes pues estén en este caso y podamos responder esta pregunta que nos mandó Efata en este caso. Entonces, todas estas criaturas definitivamente pues, tienen un aspecto, una forma, se sabe de ellas a partir de todo lo que empezaron a escribir los jesuitas y otros religiosos respecto de ello. Determinaron su numéricos por el estilo y les decía que el número normalmente pues es una cuestión que a veces tiene que ver con términos de numerología o incluso de la cábala judía. ¿De acuerdo? Pero bueno, esas ya serían otras cuestiones que probablemente tendrá que revisar alguna persona que tenga mucho más habilidad en estas situaciones, o mejor dicho, para cuando tengamos más tiempo. Porque sí lo podemos ver, evidentemente, pero primero vamos a ir viendo lo importante, ¿de acuerdo? Ahora, ya que sabemos cómo son, qué características tienen, ¿de dónde vinieron? Y aquí es donde vamos al otro punto. Muchas de estas criaturas las investigaron los jesuitas, pero en realidad no eran tales como demonios, o con lo que entendemos como demonios, sino que eran deidades, como lo acaba de apuntar la maestra Liliana acá en Facebook, eran deidades provenientes de otros credos y de otras culturas. El ejemplo más claro, sin duda alguna, es, por supuesto, el dios Pan. Dios Pan lo he citado en varias ocasiones como el responsable de la imagen que se le ha dado a lo que conocemos como el diablo, como el demonio, como Satán. Cuerpo, testa de macho cabrío. Asimismo, el otro medio cuerpo como el de una cabra, en este caso, y que además pues, bueno, tiene una serie de situaciones muy cercanas a lo que es una gran cualidad viril. No sé si me estoy dando a entender, pero no voy a ser más explícito en ninguna de las dos plataformas con respecto a este asunto. ¿De acuerdo? Simplemente, pues bueno, nos quedamos con esta situación en este caso. ¿De acuerdo? Por acá nos apuntan, y vamos a tomarlo también en cuenta, porque también para eso participan los amigos, que una de las deidades más antiguas dentro de este tipo de criaturas vendría a ser llamada Pazuzu. Y habitualmente ahora vamos a la otra cuestión. Todos normalmente estamos muy acostumbrados a relacionar estas criaturas con algo maligno. ¿Es correcto o no es correcto? Desde el primer término, no. El propio Platón, cuando cita a su maestro Sócrates, lo que hace es decir, aquí yo tengo mi propio demonio, porque está refiriendo a su alma. Entonces, demon, hasta ahorita nada más lo que sabemos de manera clara es espíritu, nada más. O sea, no estamos viendo que se vincule a una cuestión del mal.
Digo, tradicionalmente nosotros lo estamos relacionando con el mal, pero el término en un principio en Grecia no tenía esa connotación. El demonio es un espíritu, es lo que conocemos como el alma. Eso es lo que era el demonio. Ahora, una vez que está claro el punto, en esta parte, porque pues, ahí no tengo otra fuente más clara que citar que, pues, por supuesto, el texto de Platón, todo lo que son los diálogos, que es donde se habla de todo este tipo de cosas, ¿no? El Codex Gigas se le conoce como la Biblia del mal. Sí, pero pues, evidentemente pues, ahí también habrá que ver cuándo vamos a entender lo que decía el famoso Codex Gigas, que es la situación. Saludos, Kenneth Phoenix, buenas y eternas lunas. No te preocupes, Frank, y con respeto te respondemos, por el momento no estamos haciendo eso. Por el momento no lo hacemos. Estamos platicando un poquito sobre todas estas cuestiones de demonios, pero a título de, por decirlo así, una introducción a la demonología, es decir, tratar de entender este fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, qué bueno que te encuentras acá. Si lo encuentras útil, si te sirve para tus propósitos, si tú quieres sumarte a la transmisión, adelante, no hay ningún problema. Los machos cabríos, dice Kaiser Phoenix, los gatos negros, lobos, murciélagos, perros negros, búhos, tecolotes, cuando canta el indio muere. Ok, pero no veo qué tenía que ver, pero lo tomamos en cuenta en este caso. Ay, Frank, ¿qué pregunta está haciendo por acá? Por TikTok nos está preguntando que si hacemos magia negra en este caso. Le decimos que no y que pues si lo saben hacer. Y no es que no sepamos. Digamos que sabemos cómo, pero no lo vamos a hacer. Ese es el tema. Acá ninguna de las dos personas que estamos en TikTok vamos a manejar este tipo de situaciones. Tenemos nuestras razones para ello. ¿De acuerdo? Qué bueno que así te parece, Fran. Pues continuamos hablando. Ahora, ya nos quedó claro toda esta situación con respecto a los demonios, pero estamos viendo ahora, ¿de cuándo lo empezaron a vincular al mal? Pues sencillamente, cuando empezaron los mismos religiosos a decir, bueno, es que esta deidad es un demonio, esta deidad hace mal por tal y tal y tal cosa. Ahí empezó el problema. Nosotros conocemos deidades asirio-babilónicas como Pazuzu, entre otros, porque las convirtieron en estas criaturas debido a que dijeron, bueno, es que este es demonio, es que este es tal, porque esto es lo que nos han dicho y es que esto hace el mal de tal forma. Entonces ahí todas esas deidades que se conocían en el pasado acabaron siendo demonios. ¿Qué ejemplo podemos tener nosotros? La famosa Lilith, de la cual se habla ahora dentro de lo que es la Torá y después se extendió hacia el catolicismo, como la madre de los demonios en este caso. No era tal, era también una deidad babilónica. ¿De acuerdo? Acá nos cuentan en TikTok, sí, para efectos de manipulación. De alguna forma, pero aquí estamos hablando precisamente de quiénes, por eso aclaré perfectamente quiénes. He hablado de jesuitas, ¿de acuerdo? He hablado de jesuitas que han atribuido este tipo de cosas a todas estas criaturas, ¿de acuerdo? Dice Fran, soy católico yo, y lo cual respetamos enormemente en este caso. Y por supuesto, eres bienvenido a este espacio. Nos cuentan ahí en TikTok. Sigamos acá leyendo, porque ahora sí están animando. Digo, ya que estamos por terminar el tiempo de transmisión, están animando. Anímense más rápido. Es más, ofrecemos la segunda parte de este tema. ¿Ok? Ofrecemos la segunda parte de este tema en Facebook, porque ya saben que normalmente tenemos muy poquito tiempo. Son razones técnicas, ¿eh? No es tanto el hecho de que yo me quiera retirar a una determinada hora, a un determinado momento. No, pues por mí me seguía 20 horas. Pero la plataforma tiene ciertos lineamientos para ello. Ahora vamos a seguir leyendo. El manuscrito de Voynich. Bueno, es que ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Cuando hablamos del manuscrito de Voynich.
De forma general, para los que no lo conozcan, en este caso, pues se habla acerca de un libro ilustrado, escrito en un alfabeto y lenguaje incomprensibles, porque normalmente no entendemos qué significan todas las plantas, todos los escritos que vienen ahí en este caso y que de alguna forma aparecen en este manuscrito de manera importante. Se cree que puede tener alguna relación con lo mágico, se puede tener, que cree que tiene esta situación. Es lo que podemos informar aquí. Codex Giga se llama así y habla de que hay animales relacionados con el mal y hasta el tecolote lo vinculan con el mal, pero sobre deidades, cómo discernir lo mal, bueno y malo de ellas. A ver, justamente para allá vamos. Para ofrecer un ejemplo de este tipo de deidades, ¿no? Hasta luego, Frank, que te va muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver. Los sátiros se consideran como semidioses en la cultura griega. No son exactamente deidades a las que puedas tú ofrecerles algo para hacer que en este caso hagan algo que tú deseas, que es normalmente lo que hacemos con las deidades. Pero naturalmente lo que hacían los griegos era de alguna manera reflejar y relacionarlos con la fertilidad. Hace rato acabo de comentar que, pues bueno, estas criaturas tenían vuelvo a repetirlo, una enorme cualidad viril. Espero que me hayan entendido en este caso. Entonces, normalmente se refieren a esta situación más bien, a esta situación de la fertilidad. Entonces, lo que representan. Yo no veo que eso sea malo. Lo que pasa es que muchas culturas antiguas tenían otro concepto de la situación de la fertilidad y también de lo sensual relacionado a ella. Digamos que tenían una actitud más libre en este caso. Con la fertilidad están las dríadas, por ejemplo. Sigamos. El famoso Moloch, o Moloch, como quieran llamarlo. ¿De acuerdo? A ver. Todo el mundo da por hecho de que existe incluso en los Estados Unidos de Norteamérica un culto que se hace de gente que adora al dios Moloch y que al dios le gustan los niños. No. Moloch se le llamaba simplemente, en este caso, a una serie de divinidades en general. O sea, es como si un grupo de divinidades, ¿no? Y de algunas de ellas aparentemente se les ofrecía se les hacía esa ofrenda. Pues por supuesto, pues era un culto barbárico. Como culto barbárico también lo tendrían los aztecas, en este caso cuando hacían precisamente sus ofrendas a Tezcatlipoca. Era un joven normalmente bien plantado, era un joven de rasgos hermosos normalmente lo que ofrecían en este caso. Y así distintos tipos de criaturas. Y todas las culturas tuvieron eso. Ahora, llegan los jesuitas, de repente ven eso y pues, es que es maligno. Es que eso, pues, eso pertenece al demonio. Entonces son demonios. Es que el demonio tenía sus otros demonios en este caso. Pillan por dónde va la situación, comprenden por dónde va la situación. Hacemos nuestros demonios a partir de asunciones que en algún momento empezaron a hacer los jesuitas y otras personas de la religión. Y ellos fueron los que de alguna manera fueron también detallando todo esto. Ahora. Bueno, entonces, ¿de dónde salió esta situación de que de repente tenemos manuales completos, con sigilos, sellos, con los cuales se puede invocar a estas criaturas? Porque muchos de ellos fueron desarrollados de sus distintas características, ¿no? A ver, vamos a ver. Diana Medina nos acaba de regalar una interesantísima nota por lo que estoy viendo. Vamos a darle lectura también acá para que los amigos de TikTok la conozcan.
En la Biblia se explica que el enemigo se le debe tener vigilado para saber a qué o quién o a quiénes se enfrenta y especifica que unos son ángeles caídos, por lo cual sí son deidades, pero los autorizaron porque debe ser más que Dios. Pero en este caso también hay una línea muy delgada donde otras religiones lo hacen de 1000 formas distintas y los materializan. Sin embargo, los filósofos dicen que no vendrán siendo como los dioses que se adoraban en la antigüedad. Y esto me lleva a Ay, ay, ay. Es que lo malo con esta plataforma es que de repente no me pone todos los mensajes completitos porque desgraciadamente algo pasa con StreamYard que de repente no me pone todos los mensajes completos, ¿no? Lo cual pues es una lata. A ver, déjenme ver rápidamente, porque sí me gustaría en este caso ver qué es lo que siguió comentando la amiga Diana. Bien interesante en este caso. A ver, vamos por acá. Luego nos metemos en letras góticas, estamos en la transmisión y vamos a ver de los comentarios que están generándose, a ver qué es lo que se dice. Aquí está. Bueno. Los hacen de 1000 formas distintas y los materializan. Sin embargo, los filósofos dicen que no se vendrían siendo como los dioses que se adoraban en la antigüedad. Y esto me lleva a pensar que tan cierto es la satanización hacia estas deidades. Vamos a verlo desde esta perspectiva. En lo que estoy de acuerdo, lo que usted dice, ya que en las culturas prehispánicas era la forma de adorar y respetar a sus dioses, y cuando los convierten en bárbaros también lo hacen de modo que crean que es malo. Exactamente, ya nos vamos entendiendo en esa cuestión. Sí, justo yo quería preguntar de los sellos, pues están los que son para invocar a los demonios y los que sirven para protegerse de ellos. Otra vez, maestra Liliana, que no debe sorprenderle a nadie, religiosos. A ver, ¿les suena un tal San Cipriano? La leyenda no la he comprobado. Me parece que no hay un elemento histórico, pero se cuenta y se dice. La leyenda que San Cipriano vendría a ser uno de estos privilegiados religiosos que en principio se dedicó a la magia y una de las cosas que buscó fue, uno, tener sometidos a estas criaturas. Dos, controlarlos. Y fue precisamente a través de este tipo de sellos. Aguanta la vida. No, bueno. Acá dice por acá en TikTok, aguanta la vida. Bueno, está bien. Sí, no, sí, que aguante Antonio la vida. Entonces, este San Cipriano sabía cómo invocarlos y cómo protegerse, porque pues, obviamente tenía que protegerse de ellos. Y es así como suena, por ejemplo, de manera muy elemental, porque pues no es ahorita el tema de la transmisión, de hablar de sellos, sigilos y todo eso. El término de círculo de sal, por supuesto, siempre es una protección, ¿de acuerdo? Siempre un círculo es una protección. Siempre un círculo, si tú estás dentro de un círculo cerrado de alguna manera, estás precisamente hablando de eso, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una protección, en este caso. Todos los símbolos derivados para estas criaturas son en muchas ocasiones para llamarlos, otras para invocarlos. Aquí, por ejemplo, otra vez mi librito de la demonología de Claudio Marcial nos muestra algunos de estos sellos. Vamos a verlo acá primero en TikTok. Vamos pasando por acá. Casi los que están siempre en círculo son para protegerse, ¿de acuerdo? Lo curioso es que la leyenda sigue diciendo de San Cipriano, que de repente resulta que un día ve a una mujer que le impresiona mucho no solo su belleza, sino su resistencia a sus poderes. Entonces le pregunta a sus demonios, oye, ¿por qué yo no puedo rendir a esa mujer? Es muy sencillo, porque ella está consagrada a Dios. ¿Cómo?
Entonces, tú no puedes hacer nada en contra de Dios. No, te responden los demonios. Pues entonces yo dejo a ustedes y mejor me voy con el que puede más. Digo, suena muy razonable, ¿no? Digo, si los demonios no podían nada contra Dios, pues mejor me voy con el que puede más. Entonces, pues es leyenda de que San Cipriano, por eso llegó a ser San Cipriano, pero quedó su grimorio, su texto mágico, en donde habla precisamente de esta situación de los sellos, sigilos, para invocarlos. Y como el maestro Bones lo está comentando, buenas noches Isma, muy buenas noches. Como maestro Bones lo está comentando, cada demonio tiene su sello y su simbología. También habla de los círculos de fuego, sí, claro, definitivamente, en este sentido, ¿no? O el dios Cernunnos relacionado con la naturaleza, sí, el dios de los cuernos, por supuesto. Entonces, todo este tipo de deidades de repente, pues la iglesia los tomó y los convirtió en estos seres de los cuales se habla hoy como los demonios. Les dio nombre, les dio características, los convirtió en duques, condes, generales del infierno y cosas por el estilo. Y la verdad es que, pues bueno, a lo mejor en algún momento vamos a encontrar incluso alguno parecido a nuestro dios Huitzilopochtli. Porque pues, ningún otro dios dentro de la cultura azteca era tan sanguinario como Huitzilopochtli. Era el dios de la guerra. Bueno, se le representaba manchado de rojo. Por supuesto. Entonces, híjole, qué pena que el tiempo sea tan corto en este caso para el tema de Facebook. Digo, nosotros en TikTok nos damos un ratito, por si alguien nos quiere seguir por allá en un ratito más, pues se lo vamos a agradecer. En este caso, yo, pues vamos, ahorita comento con la maestra cómo continuar haciendo la transmisión, pero aquí en Facebook yo les ofrezco una segunda parte. Con esta tenemos la introducción, sabemos qué son, quién los hizo, cómo los manejaron y todo el asunto. Pero ahora pues faltan otros aspectos de este tema y dentro de su folclore, dentro de su lore, dentro de su sabiduría, dentro de todo el conocimiento, faltan varias cosas. Entonces, yo espero que me quieran acompañar en la próxima ocasión a la siguiente transmisión, por supuesto, y naturalmente que podamos en este caso vernos para seguir tratando de este tema. ¿Qué les parece? Evidentemente vemos que en esta ocasión todo el tema resultó muy provocativo. Digo, tratamos de todo, ¿no? Digo, no vamos a seguir dejando de tratar los poetas en este caso, porque también pues es parte de lo que nos interesa mucho dentro de esta comunidad. Los demonios y los ángeles caídos son parte de la misma energía creadora. El bien y el mal son ideas de la mente humana. Es que para allá vamos. Ahora vamos a ver, bueno, ¿cómo fue que la iglesia creó a estos seres? ¿Por qué les dio todas estas características? Y sobre todo, ahí es donde viene un poquito una serie de términos. Por ejemplo, a ver amigos, dentro de todo esto, Satanás es igual a Luzbel. Digo, los que saben, ya sé qué me van a decir. Pero de entrada de ese tipo de preguntas me refiero para la próxima ocasión. Qué bueno, maestro Kaiser, qué bueno, Orlando. Entonces, nosotros nos pedimos aquí en Facebook, en Los Libros del Cuervo, prometiendo a la siguiente ocasión traerles la segunda parte de esta introducción a la demonología. Por lo pronto, que ustedes lo pasen muy bien. Eternas lunas para todos ustedes.